Querido Padre Celestial, te damos gracias una vez más porque llegamos a este día especial, Señor, un día santo, separado para la humanidad. Oh Padre, bendice el mensaje de esta mañana que tu siervo va a tener a bien para compartir con nuestros hermanos que están en diferentes partes del Perú y del mundo, Señor. Que quizás escuchando a través de esta señal, oh Padre, puedan encontrar la esperanza en ti. Te suplicamos, Señor, que tu palabra sea expuesta en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre sagrado de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Apreciados hermanos, en la Biblia nosotros encontramos momentos muy cruciales en la vida de algunos hombres y mujeres que marcaron un hito en la historia. El tema de hoy es victoria definitiva, la victoria final. Me gustaría ir con ustedes a uno de los relatos más trascendentales en la vida de un joven que se enfrentó, que salvó a una nación. Ustedes conocen la historia. Estaba un día el pueblo de Dios, Israel, estaba en combate con los filisteos y estaban en el valle de Ela, estaban ahí reunidos y había este combate entre los dos escuadrones, pero había algún detalle, había un paladín, había un hombre que estaba de parte de los filisteos que tenía una fuerza descomunal, a pesar que tenía un tamaño también descomunal. Pues bien, aquí vemos que el pueblo de Israel estaba de miedo, paralizado, más de 40 días. Este hombre, Goliat, se hacía frente y se burlaba del pueblo de Dios, se burlaba del pueblo de Israel, decía que no había hombre que pudiera vencerlo. La batalla en realidad se resumió en el combate de dos personas, pero no había una persona que pudiera combatir, no pudiera haber una persona que pudiera pelear con Goliat. Y Goliat todos los días intimidaba al pueblo de Dios. Todos los días Goliat salía para intimidar al pueblo de Dios. Y sabes, llegó un momento en la que David, que pastoreaba las ovejas de su padre, fue llevado por encargo de su papá, le dijo que fuera a ver a sus hermanos. Y es así que David deja las ovejas de su padre y lleva la encomienda hasta el campamento. Y ahora vamos a ver ahí en el relato bíblico, dice la palabra de Dios lo siguiente. Ahí vamos a leer en el primer libro de Samuel, capítulo 17 y versículo 19 en adelante. Ahora vemos que aquí Goliat está nuevamente con el ejército israelita y los filisteos saliendo. Dice, y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Y se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guardia, se fue con su carga como Isaí su padre le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Vemos aquí una primera parte que el ejército sale todos los días para enfrentar, pero llega un momento, todos se hacen arengas, hacen barras y se envalentonan para salir al combate, pero va a ocurrir algo que todos los días, por más de 40 días, estaba sucediendo ahí en el combate. ¿Saben lo que va a pasar? Pues bien, dice la palabra de Dios, versículo 21, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Ya te imaginaste cómo eran los combates en aquellos momentos. Es como en que a veces vemos en las películas, los ejércitos, los escuadrones se ponen frente a frente y van las personas, los capitanes van y deciden empezar la batalla. Los primeros que van a la lucha son los infantes, los primeros que van a la lucha, al combate a cuerpo son los infantes. Pues bien, ahora vemos que el pueblo de Israel y los filisteos estaban en un combate, estaban en una batalla, estaban en una guerra, pero algo va a pasar ahora porque por más de 40 días no se hacían nada, solamente salían y se ponían frente a frente. Pues bien, la Biblia dice lo siguiente en el versículo 22, entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Ya el ejército está formando, ya el ejército está frente a frente. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba, o sea, mientras David estaba hablando con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. ¿Y qué palabras decía este hombre, este Goliat, este gigante de la tribu de Gat? ¿Qué decía? Insultaba, menospreciaba al pueblo de Dios, decía, ¿dónde está ese Dios? ¿Dónde está aquel que se enfrente? A ver, un hombre valeroso del pueblo de Israel que me venza y aquel que me gana, nosotros le serviremos. De esa manera, este hombre gigante, más de 3 metros, Goliat,
hacía frente, y cuando los dos escuadrones salían frente a frente, salía este gigante y insultaba y comenzaba a menospreciar, comenzaba a decir que no había un hombre capaz en Israel que pudiera hacerle frente. Y es de esa manera que David escuchó lo que este gigante decía, y ahora cuando David se propone a buscar a sus hermanos, escucha estos insultos de parte de Goliat, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Todos aquellos israelitas que estaban formados huían despavoridos, huían porque nadie podía hacerle frente. Yo no sé si en esta mañana, en esta ocasión, en este día, esté hablando para alguien que siente que sus problemas son grandes y no puede hacerle frente a esos problemas. A veces nos amenaza los problemas, quizás la renta de la casa, el desempleo, la crisis familiar, la crisis con los hijos, no hay para pagar la pensión de enseñanza, tantos problemas que se nos vienen. Y a veces podemos pensar que Dios se olvidó de nosotros, que Dios se olvidó de ti. Amigo y amiga, déjame decirte en esta mañana que hay poder en el nombre de Dios, no habrá problema alguno. Y sabes lo que va a ocurrir a continuación, tú conoces el relato bíblico, pero miren, continuemos con esta secuencia. Pues bien, ahora David está ahí escuchando y ve que todos escapan, ve que todos huyen. Y cada uno de los de Israel le decía, ¿no habéis visto? ¿No habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. David preguntó, ¿quién es este hombre que insulta y ofiende al pueblo de Dios? ¿Quién es? Y los soldados le dicen, sabes, nadie se enfrenta, pero el rey ha ofrecido algo. El rey ha ofrecido algo. Si alguien de entre nosotros va y decide combatir, el rey le va a dar buena posesión, le va a dar a su hija y no le va a cobrar impuestos a su casa. Y nuevamente David va y está preguntando entre los soldados y va a encontrar que otro soldado también le dice lo mismo. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es este enemigo? ¿Sabes? A veces el enemigo te susurra, nos asalta, pero ¿quién es él? Y es un hombre vencido. Ya no hay, el enemigo es, Satanás es un ser vencido. Dios lo declaró ahí en la cruz del Calvario cuando Jesús murió. Pero mire, ahora el enemigo viene nuevamente, nos asalta de muchas maneras, con muchas tentaciones. Y ahora David escucha y pregunta y va a preguntar a otra persona y mientras está preguntando, su hermano mayor Eliab va a estar entre ellos, porque 3 de sus hermanos estaban en batalla, 3 de sus hermanos, los más mayores, el primero, segundo y tercero, estaban en combate. A esos fue David a ver cómo estaban por encargo de su padre. Pues bien, ahora miren ustedes lo que va a ocurrir. Y el pueblo le respondió las mismas palabras, así se hará al hombre que le venciere. Y oyendo su hermano mayor, con aquellos hombres, cuando estaba conversando David, preguntando qué va a pasar aquel que venza o aquel que vaya a combatir con Goliat, se molestó, se encendió en ira contra David y le regañó. ¿Por qué has descendido acá? Le dice su hermano. ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Y ahí su hermano Eliab le dice, yo conozco tu soberbia y tu malicia de tu corazón. ¿Para qué? Para ver la batalla has venido. En otras palabras, Eliab estaba muy celoso de su hermano David, porque Eliab había visto cuando el profeta Samuel lo había ungido con aceite para que él sea el futuro rey de Israel. Y David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero palabras, mero hablar de ti? Y apartándose de él, David se alejó de su hermano, hacia otros preguntó de igual manera, y el pueblo le dio la misma respuesta. Entonces, como David había dicho, ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este filisteo que viene y ofiende a los escuadrones de Israel? Entonces, esas palabras le fueron llevadas hasta Saúl, el rey que estaba en su carpa, y Saúl le mandó a llamar, le hizo venir. Y David dijo a Saúl, no desmaye, Señor, no desmaye, oh rey, el corazón de ninguna causa de él, refiriéndose a Goliat. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y un hombre de guerra y él es un hombre de guerra desde su juventud. Vemos aquí, apreciados amigos, que David tuvo que hacer frente ante el menosprecio, no lo veían capaz.
Su padre lo consideraba simplemente un pastor de ovejas. Cuando el profeta Samuel fue a ungir al futuro rey de Israel, Isaí presentó a sus mejores hijos, al mayor hasta el último, pero se olvidaron de David. Solo los 7 estaban ahí. Su padre lo había mandado a pastorear. El octavo hijo, David, el último, estaba pastoreando, pero Dios tenía un propósito para David, así como tiene un propósito para ti en esta mañana, en este día. Yo no sé si este año ha sido el peor de tu año, el peor de los años de nuestra vida, pero déjame decirte, Dios tiene un plan para nosotros, para cada uno de nosotros. Quizás está preparándote para algo más grande. Quizás muchas puertas se te cerraron, pero espera, porque Dios tiene una puerta más grande que abrir para ti. Y sabes, sus hermanos también, su hermano Eliab, celoso de porque David estaba en combate, para qué había ido a ver la guerra, pero ahora también la muchedumbre le dice, nadie puede ir a combatir. Ahora encontramos a un rey y el rey Saúl le dice, hijo, tú no vas a poder ir a combatir, mira, mírate quién eres tú y mira quién es él, es un hombre entrenado desde su juventud, él ha sido entrenado para matar, él es un soldado, es un gigante además, no vas a poder vencer. Sin embargo, David, a mí me encanta esta historia porque ahora David va a dar una respuesta muy certera. Cuando a veces te desaniman, cuando el enemigo te desanima, cuando los familiares te digan que no puedes, cuando alguien te diga que no puedes, eres inepto, eres incapaz. Mira lo que David responde a Saúl. Y dice David, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, dice David, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, lo echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Qué tremendo David, está contando sus hechos, su pasado, cómo es que David luchaba, se enfrentaba contra fieras, ahí en la soledad, cuando nadie lo veía, él solo pastoreando sus ovejas. Cuando venía una fiera, dice David, él se levantaba y los ahuyentaba con su vara, con su bastón. Y si la fiera venía y se abalanzaba sobre el animal, David corría y lo agarraba y lo libraba a la presa, a su oveja. Y ahora el león se iba delante encima de David. Y David, me imagino, ahí luchando contra el oso, contra la oveja, contra el león. Aquellos momentos en la soledad, cuando nadie lo veía, David se enfrentaba con estas fieras. Dios lo estaba preparando. Dios te está preparando. Yo no sé si este año, repito, si el año pasado te despidieron del trabajo por ocasión del COVID, quizás estuviste con la enfermedad, quizás estuviste contagiado y Dios te liberó y ahora te es difícil encontrar un trabajo. ¿Sabes? Espérate un poco. No desanimes. No pierdas la esperanza. La esperanza es lo último que se pierde. Confía en Jehová. Él no te abandonó. Y mira lo que va a pasar ahora. David le dice a Saúl, yo peleaba con con estas fieras, ahí en el desierto, allá en los pastizales. Si fuese león u oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo, dice David, incircunciso, será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Aquí, apreciados hermanos, vemos una diferencia marcada en aquel que confía en Jehová. Ya Saúl para ese momento había dejado de confiar en Jehová. Ahora David era un joven adolescente, un conquistador, un joven en los 17 años, en la flor de la vida. Mira, un joven de hermoso parecer, un joven rubio, ojos verdes. Ahora, miren lo que va a pasar. Yo no sé si en esta mañana, en este día, esté predicando para alguien que se ha sentido tan mal, tan despreciado por la sociedad. Quizás no vieron en ti actitudes, te presentaste a un puesto de trabajo, te dijeron no, y a otro, y te cansaste de buscar un trabajo. Y bajas la cabeza y dices, esto no es para mí. Quizás ¿por qué he hecho gastar plata? ¿O por qué no he estudiado? ¿O por qué he desperdiciado los mejores años de mi vida? Amigos, David nos va a dar una gran lección, porque a pesar de las adversidades y a pesar de los muros y a pesar de los obstáculos que tuvo que vencer, la de su familia, la de sus hermanos, la de los soldados, la del rey Saúl, David va a sobreponerse y va a dejarnos un gran legado, porque dice la palabra de Dios en el versículo 37, añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Ve y Jehová esté contigo.
No dudes del poder maravilloso que tiene Dios para con nosotros. Yo no sé si esté orando alguien esta mañana y durante toda esta jornada espiritual por su hijo que se está perdiendo en las drogas, con su hijo que está metido en las redes sociales, en los videojuegos que hoy por hoy están horas y horas. Hay padres y madres de familia que lloran, claman, dicen, ¿en qué nos equivocamos? ¿Por qué fallamos? Hemos dado de todo, pero ¿en qué nos hemos equivocado? ¿Sabes? El enemigo es como esos leones, como esos osos que tratan de desanimarte, que tratan de apabullarte, tratan de devorar a tus hijos. Y ahí sale la madre, llorando, llorando, ayunando, llorando. Pronto va a ocurrir el cambio. Te lo digo por conocimiento de causa, porque si yo no fuera el resultado de la oración de mi madre y de mi abuela, yo no estaría delante de ustedes en esta mañana. Pues así David se enfrentó con estas fieras y dijo David, así como estas fieras es este filisteo, no, yo no lo veo grande. Es uno más, una bestia más que yo lo puedo vencer. Y lamentablemente Saúl le dice, ¿no? Saúl ya se sentía alejado de Dios y dijo, Jehová esté contigo. Y Saúl vistió con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza. Así que Saúl le dice, ¿sabes qué? Si vas a ir a pelear con él, así como estás, no vas a poder. Toma mi vestimenta, toma mi uniforme y anda. Y David nunca había ido a un ejército, nunca había estado entrenado para ello y le dice, no, señor, yo no puedo manejar, no puedo moverme, yo no puedo utilizar esta armadura. Y de esa manera vemos nosotros de que David no podía caminar y probó y pues David desechó el uniforme porque nunca había practicado con esas cosas y David echó de sí aquellas cosas. Pero David, versículo 40 dice, tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Ahora vemos, imagínense conmigo, está ahí los escuadrones, ahí formados los escuadrones, ambos, los filisteos con los israelitas, frente a frente, pero adelante está Goliat ofendiendo, gritando, vociferando, pidiendo que venga alguien a luchar conmigo. Y Goliat está ahí esperando hasta que de pronto a lo lejos divisa que alguien viene y ahora Goliat ve que alguien viene y dice, ahora sí, alguien, por fin enviaron a alguien, por fin han enviado a ver que pelee conmigo, a ver si va a ser capaz de vencerme. Y todos los soldados de los filisteos decían, Goliat va a ganar. Y el pueblo de Israel estaban atemorizados y vieron y voltearon a lo lejos que se acercaba. Era un joven que se acercaba y era un joven apuesto, un joven rubio de ojos verdes. Dice la palabra de Dios que cuando él se acercó y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él, y dice la palabra de Dios, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. No solamente la familia lo había menospreciado, no solamente la familia había visto que no tenía aptitudes para ser un líder, no solamente los soldados, no solamente el rey Saúl había visto que no tenía aptitudes para liderar, ahora el enemigo subestimó a David, el enemigo lo tuvo en poco, lo menospreció, y cuando Goliat ve que un mancebo, se acerca para pelear con él, Goliat se siente ofendido. Tan ofendido se sintió Goliat que profirió las siguientes palabras. Dijo, ¿yo soy acaso un perro para que vengas a mí con palos? Refiriéndose al bastón que llevaba David. Y maldijo a David por sus dioses. Luego dijo el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Qué tremendo, apreciados hermanos. Miren ustedes, ahí está Goliat, un gigante, y está un jovencito de 17 años, David. Ahora miren, ¿cómo es posible? Goliat está ofendiendo a este joven, lo está menospreciando, lo está humillando. Por eso repito una vez más, yo no sé si en esta mañana esté hablando para alguna dama que se siente ofendida, humillada por su esposo, por su pareja. Hoy por hoy hemos visto que muchos hogares en esta pandemia han incrementado los abusos familiares, han aumentado los homicidios a pesar de estar en cuarentena. El enemigo está poniendo cizaña, el enemigo está poniendo división en muchos hogares. Yo no sé si en esta mañana estoy hablando para alguien que su problema le siente que es tan grande y que le es imposible vencer. Déjame decirte algo.
No hay problema grande que Dios no pueda resolver. No hay problema grande en este mundo que Dios no sea capaz de resolver. No hay problema grande en este mundo que Dios no sea capaz de darte la victoria. Yo no sé si estoy hablando para alguien que esté enfermo y cree que su enfermedad es consecuencia de sus actos pecaminosos. Déjame decirte que eso es falso de toda la falsedad. Dios no pone la enfermedad. Si quien pone la enfermedad es el enemigo. Quien mandó esta pandemia, quien permitió que millones de personas murieran, es el enemigo de Dios. Dios está permitiendo que su pueblo pase esta aflicción, pero aquellos que confían en Jehová, aunque estén desahuciados, aunque estén muriéndose, aunque estén cayéndose, confía en Jehová. Y ahora mire lo que va a pasar. David ahora le responde al filisteo Goliat: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Qué tremenda respuesta. Y en esta mañana yo te invito a que tú hagas esto, que tú digas a tus problemas, a tus adversidades. Si tú tienes a alguien, ya sea tu pareja, que es tu piedra de tropiezo, no quiere aceptar, no quiere, tú tranquila, tranquilo, tú ora, sigue orando, perseverando. Pero si este viene y te ofende, dile: no me estás ofendiendo a mí, tú estás ofendiendo al Dios de los escuadrones de Israel. Y David le dice esta respuesta tajante y categóricamente. Yo no sé si en esta mañana hay alguien aquí en esta mañana que se siente humillado por los problemas, humillado, quizás desahuciado. Dice David: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y mientras esas palabras decía David, Goliat no soportó más y comenzó a avanzar para combatir. Pero David estaba ahí, David estaba esperando que él avanzara con su escudero, y ahora David tenía algo, tenía un arma, y el arma que David tenía se había preparado antes. No es que David en ese momento nomás practicó la onda, no, David se había preparado en aquellos lugares asolados, cuando él solo estaba practicando puntería con su onda. Y es momento, llegó su momento. Y déjame decirte, amigo y amiga, va a llegar el momento. Tú entrena, practica, estudia, prepárate, desvélate por estudiar, por ser el mejor, porque va a llegar el momento. Va a llegar el momento en que Dios va a propiciar que tú seas levantado y exaltado. Y ahora David, miren lo que va a pasar, porque ahí cuando David dice estas palabras, Goliat se ofiende y comienza a avanzar. Y dice David: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en mis manos. Y una vez dicho esto, y aconteció que cuando el filisteo se levantó para andar, David se dio prisa y corrió. David tomó de la delantera, no se humilló, no se quedó sentado ahí. David corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y ahora vemos esta hermosa escena. Ahí está David, está en posición de batalla, y Goliat viene con su escudero tenía un escudo gigante, tenía una lanza y una espada, y ahora Goliat estaba totalmente protegido, y ahora Goliat está enfurecido, está con la ira ahí tremenda para poder destrozar a David, y David está ahí centrado, mirando su objetivo. Amigo, no desvíes tu mirada. Muchos te dirán: ve para acá, ve para allá, no desvíes tu mirada. Tu objetivo es el cielo, tu meta es el cielo. No te desvíes. David estaba centrado en su objetivo. Sabía que él podía. Cogió 5 piedras, porque él no solo vencería a un gigante, sino vencería a otros gigantes que estarían en el ejército. Por eso es que David cargó 5 piedras, no cargó solamente una, cargó 5 piedras, porque él tenía para luchar con los siguientes que vendrían. Y ahora David está ahí en frente de batalla, y vamos a ver esta parte porque es emocionante. Y aquí dice la palabra de Dios, versículo 49. Y metió David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Y así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en sus manos. Apreciados hermanos, apreciados amigos, usted que me está escuchando en esta mañana, quizás tú
estés imaginándote ese encuentro bélico entre David y Goliat, entre los dos ejércitos. Había un ejército desmoralizado, un ejército que era de Dios, un ejército que era de los escuadrones de Jehová, pero que estaba siendo humillado porque ellos olvidaron a Jehová. Pero ahora viene David y rescata y salva a toda una nación, los levanta la moral. Y cuando David vence a Goliat, qué cosa tremenda, qué maravillosa experiencia. Ahora David corre y cumple lo que dijo anteriormente. Y hermanos, en esta mañana yo no sé si esté predicando para alguien que ha pasado o que está viviendo en este momento una experiencia como la de David. Quizás en esta mañana esté hablando para alguien que ha tratado de luchar solo, y hasta aquí has dado lo mejor de ti. Y mientras más quieres servir a Dios, los problemas se aumentan. Mientras más quieres ser fiel a Dios, tienes a alguien que te atrasa, alguien que te hostiga, te molesta. Yo no sé si en esta mañana hay un joven, señorita, que está escuchando este mensaje y dice, yo quiero servir a Dios, pero a veces la pareja, mi papá, mi mamá, los estudios me impiden. Alguien dice, yo cuando termine la universidad voy a entregarme a Dios. Cuando termine el colegio voy a bautizarme. Cuando encuentre un trabajo estable voy a bautizarme. Cuando me compre mi casa y esté seguro y estable voy a entregarme a Dios. El enemigo no descansa, mi amigo, mi amiga. El enemigo en el camino puede devorarte, puede hacerte tropezar y puede hacerte caer. Y ahí humillado en el suelo, cuando no tengas fuerzas para levantarte, aún a pesar en esas circunstancias, Dios envía ángeles para que te acompañen y te levanten. En esos momentos de dificultad, amigo y amiga, acuérdate de Jehová. Tanto en los buenos momentos y en los malos, pero a veces el ser humano cuando le pasan cosas malas, negativas, solamente ahí se acuerda de Dios, solamente ahí acuden, oran. A los padres de familia que de pronto dicen, no tengo tiempo para pasar con mi hijo, no tengo tiempo para poder disfrutar. Pero cuando tu hijo se te enferma, cuando tu esposa o cuando tu esposo se enferma, ahí sacas tiempo de donde no hay, ahí pides permiso, ahí sí amaneces en el hospital, haces cola. Pero cuando tenías tiempo, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó? ¿Te das cuenta que el ser humano una y otra vez repite el mismo patrón? Cuando las cosas van mal, recién acuden a Dios, pero cuando las cosas están bien, se olvidan de Dios. Y en esta mañana, la palabra de Dios te dice, amigo y amiga, hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. En el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 4 y en los versículos 8, el apóstol Pablo escribe esta carta en sus últimas horas de vida, en sus últimas horas que le quedaban de vida. Y dice el apóstol Pablo, en Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solamente a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tú estás esperando con ansias la venida de Jesús? No importa si en nuestra generación no viene. No te preocupes en poner la fecha, en el cuándo va a suceder. Preocúpate en el hoy. Hoy. Vive como que fuera el último día de tus vidas. Hoy aprovecha, abraza a tu hijo, a tu esposa, a tu esposo. Disfruta lo más maravilloso que te da la vida. Disfruta lo maravilloso que es vivir. No falta mucho tiempo, las señales lo dicen, Cristo está por regresar. Si tú no entregas tu vida a Dios, si tú no entregas tu vida, vas a perderte. Y lo que menos quiere Dios es que te pierdas. Un día un joven venció a un gigante, pero no fue el único gigante al que tuvo que vencer David. Tuvo que vencer a otros gigantes, pero también David tuvo que ser vencido por otro gigante, el adulterio, la mentira, el homicidio. No fue un hombre perfecto, tuvo debilidad como todo ser humano, cayó y tropezó, sin embargo se levantó. Yo no sé si en esta mañana estoy hablando para alguien que estuvo en la iglesia, se alejó por cosas de la vida y siente que es difícil regresar. Para ti, mi amigo, mi amiga, nadie ha ido tan lejos que no pueda regresar. Dios es como ese padre que está a las puertas de la casa, viendo que su hijo regrese, porque un día ese hijo salió
se lastimó. En esta mañana Dios te invita, Dios nos llama de muchas maneras. Dios te llama y nos dice: hijo, espera un poco, solo un poco más, y ese dolor, esa aflicción pasará. Solo un poco más, porque nuestro Redentor ya viene. Amén. Tu Redentor, tu Salvador ya viene. Y durante esta semana hemos visto experiencias, historias, personas, hombres y mujeres que quizás no han tomado la decisión de entregar su vida a Dios. Pero quizás en esta mañana esté hablando para alguien que quizás está en la iglesia, pero estando en la iglesia está perdido. Yo no sé si en esta mañana esté hablando para alguien que quizás cree que por tener un cargo, una responsabilidad, ya tiene el cielo ganado. Hay muchas personas que incluso estando en la iglesia se van a perder porque desviaron su mirada, desviaron sus ojos, se fijaron más en las cosas de este mundo. Así es el enemigo. El enemigo vence a un gigante, a un gran líder, y con el líder acarrea a muchas personas. Un día David venció a este gigante y luego venció a otros gigantes. Pero un día David no pudo vencer a un gigante y fue derrotado. Si la Biblia nos muestra la vida de David, tanto como un joven vencedor y más adelante como un hombre que cayó en pecado, es porque nos quiere dar una enseñanza. No importa si eres cristiano 10, 15, 20 años, mucho cuidado, porque el enemigo es muy astuto y nos puede hacer caer. Pero ahí cuando caigas, di como David: oh Señor, limpia mi corazón, dame un corazón nuevo que sea capaz de amarte, un corazón que sea capaz de seguirte. Y es por eso que en esta mañana me gustaría orar contigo, para que tú renueves ese pacto con Dios. Hoy es el día de buena nueva. Hoy Dios nos da su victoria. Hoy Dios, el enemigo vendrá con todo, pero tú tranquilo, firme, ahí firme, aferrado a la palabra de Dios, orando cada día, cada mañana y contando a otros lo que Jesús está haciendo en tu vida. Así que vamos a orar en esta mañana. Querido Padre Celestial, gracias te damos una vez más, porque a través de tu palabra, oh Señor, es un arma de doble filo, una espada que atraviesa, Señor, hasta los tuétanos. En esta mañana, a través de la vida de David, Señor, hemos aprendido y recordado que la batalla es tuya, oh Jehová. El enemigo se ensaña con tus hijos, que somos nosotros. Pero, Señor, en esta mañana nosotros acudimos a ti para que tú puedas librarnos. Oh Señor, en esta mañana, si hay alguien aquí que necesita un milagro, oh Señor, obra el milagro que sea necesario. Si hay alguien aquí que necesita la salud, el trabajo, quizás la familia esté deteriorada, las relaciones con los hijos, no lo sé. Oh Padre, en cada aspecto de nuestras vidas, Señor, necesitamos renovar. Necesitamos hoy, Señor, tomar una decisión. Ya no estar más sentados pasivamente, sino que ahora en adelante, Señor, decir: heme aquí, envíame a mí. Y que vayamos y contemos a otros lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Y si hay alguien aquí que se necesita, Señor, un milagro, obra ese milagro que sea necesario. Todo esto te lo pedimos y te lo rogamos en el bendito y sagrado nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén.